Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno. Bienvenidos a esta nueva sección en donde pondremos a competir en nuestra imaginación a atletas, entrenadores, eventos, circunstancias y todo lo que se nos pueda ocurrir en un escenario virtual. Como siempre, las cosas aquí mencionadas son con la intención principal de entretener, así que espero que lo disfruten. El Campeonato Mundial de Taekwondo es el evento máximo en este deporte. Muchos coincidirán conmigo en que es incluso más difícil que unos Juegos Olímpicos por la cantidad de países afiliados que participan. Así que la medalla de oro en este evento se ha convertido en un logro mítico y se ha idealizado como ningún otro resultado en el mundo de los puños y las patadas. Lo cierto es que el nivel de complejidad en la hazaña de obtener este metal amarillo es bastante más profundo de lo que se pudiera llegar a pensar. En medio siglo de existencia de la World Taekwondo, México se ha logrado colgar tan solo 7 de estas medallas. 6 de ellas han sido en los últimos 17 años. Nunca un atleta ha logrado repetir la hazaña. Es por eso que este logro es además extraño, incluso en países como el nuestro, en donde nos gusta considerarnos una potencia en el deporte. Dicho lo anterior y considerando que definitivamente es uno de los máximos logros y sueños a los que un atleta mexicano y de cualquier nacionalidad puede aspirar, recordemos a nuestros campeones mundiales en combate. ¿Qué pasaría si decidiéramos enfrentarlos entre sí? No en un afán de demeritar su medalla en función de otra del mismo color, tampoco de saber quién ganaría en un duelo libra por libra, sino de conocer la relevancia que ha tenido el metal dorado en el mundo del taekwondo mexicano, de acuerdo a la coyuntura en la que se obtuvo. Sin duda será un ejercicio interesante y de nuevo con el objetivo principal de el entretenimiento. Todos quisiéramos tener o haber tenido este logro en nuestro currículum alguna vez. Todas estas medallas tienen un valor incalculable en el inconsciente colectivo y todos estos atletas son tesoros nacionales. Así que sin más, disfruten el top. Número 7. La medalla que abre este top es también la que abrió el camino para que México se diera a conocer como una potencia mundial en el deporte de los puños y las patadas. Fue un joven Oscar Mendiola con escasos 18 años el que logró subirse a lo más alto del podio en Stuttgart, Alemania, en 1979. Eran otros tiempos. En aquel campeonato mundial no había todavía una estructura tan fuerte en cuanto a referees internacionales, afiliados a Federación Mundial, Technical Directors, etc. Hay que entender y poner en contexto que era apenas el 4º campeonato mundial de taekwondo en la historia. Ni siquiera competían las mujeres. Mujeres que, por cierto, son quienes más mundiales han ganado para México. Así que muy probablemente bien habría podido ser una mujer la primera campeona mundial mexicana. Sin embargo, no había cabida para ellas todavía en ese momento. Fue un campeonato con menos de 500 competidores, 38 países participantes y 10 categorías de peso. Aún así, el logro no fue menor. Como la mayoría de medallas de oro mundiales de este deporte para nuestro país, la de Oscar Mendiola fue una sorpresa. La ganó alguien a quien los entrenadores del momento ni siquiera consideraban para hacerlo. También hay que poner en contexto que en un equipo con figuras como Jaime de Pablos o Reinaldo Salazar, apostar por un novato de 18 años era justo una apuesta bastante alta. La medalla de Oscar Mendiola nos enseñó que el taekwondo mexicano era una potencia mundial temprana en un deporte de reciente auge. Y también nos enseñó que justo por eso, no importa la edad, el ser seleccionado nacional mexicano tiene un peso específico, no solo dentro de nuestras fronteras, sino en el mundo entero. Número 6. Del 4º campeonato mundial nos pasamos al número 25 y más reciente.
Había sido un año de regular a malo para el equipo nacional mexicano, perdiendo la posibilidad de un pentacampeonato panamericano y cayendo al vergonzoso tercer puesto en la región. Con destellos individuales en los Grand Prix que regresaban después de 2 años de pandemia. Uno de esos destellos fue la joven Leslie Soltero, que con solo 21 años subió al podium del Gran Premio en París. El día que le tocó competir en el Mundial de Guadalajara, México había tenido un arranque bastante malo. El primer día, 2 de sus compañeros cayeron en las primeras rondas y la moral del equipo probablemente muy por debajo de lo que debería. Leslie, al igual que Oscar Mendiola, era una novata del equipo. Y lo que pasó ese día fue algo que nadie se hubiera atrevido a pronosticar. Una apretadísima semifinal contra Cecilia Castro de España, que traía como coach a la que alguna vez fuere la reina del tatami, Brigitte Yahweh. Y una final estremecedora contra una competidora del equipo serbio, equipo que tuvo en ese mundial la mejor participación de su historia junto con México. En ese momento ninguno de nosotros lo sabía, pero la final de Leslie en contra de aquel país europeo valía por 2. Fue la diferencia al final del conteo de medallas de oro. México obtuvo una más que Serbia. Además, el triunfo de Leslie aquel martes 15 de noviembre de 2022 nos recordó que en México la selección nacional tiene superpoderes. Y estoy seguro que de no ser por esa medalla de oro, quizá varias medallas de los siguientes días no se hubieran conseguido. La razón por la que esta medalla se encuentra en un escaño tan bajo del top lo explicaré en los siguientes puestos. Número 5. Sin movernos de Guadalajara, caemos en el puesto número 5. Quizá de todos los que conformaban ese equipo, uno de quienes habían tenido los resultados más consistentes a nivel mundial antes de la pandemia fue Carlos Sansores. Actualmente es el único competidor activo en selección mexicana que ha logrado pisar 2 finales mundiales. Aunque a Guadalajara había llegado siendo tristemente célebre por los resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio. Carlos había empezado bien el año con un oro en el Campeonato Panamericano y aunque en los Grand Prix no le fue del todo bien, llegaba como uno de los activos más fuertes del equipo al compromiso mundialista. Para la fecha en la que él peleó, ya habían caído 2 oros de la delegación mexicana, algo sin precedentes. Su resultado podría haber sido el que fuera y nadie le hubiera reprochado. Ya para ese momento este equipo era el mejor de la historia. Sin embargo, lejos de salir con una actitud conformista, Carlos salió motivado como nunca antes. Desde la primera pelea en donde noqueó a un japonés se le notaba que venía por todas. Ya en los siguientes combates los marcadores no fueron abultados, pero sí contundentes, con puntos claros, fuertes y sin dejar lugar a especulaciones. No sé si Carlos Sansores volverá a repetir el oro mundial este año, pero sin duda es un gran candidato para hacerlo. Y de lo que sí estoy seguro es que si todo sigue como hasta ahora tendrá una segunda oportunidad olímpica. El oro de Sansores nos enseña que no importa si los resultados del equipo en general son excelentemente buenos. Al final estamos hablando de un deporte individual y es la tenacidad individual y las ganas de cada quien las que pueden definir un resultado y sumar para que el mejor resultado de todos los tiempos se convierta en un resultado inigualable. El oro de Carlos Sansores fue la diferencia entre pasar a la historia como lo mejor que ha habido o hacerlo como lo mejor que habrá. Número 4. Del Mundial 25 nos regresamos al 21, también en México. Este había sido el mejor mundial de todos los tiempos según la crítica internacional. Yo mismo estuve ahí y ciertamente no tenía nada que ver con las ediciones anteriores. Durante esa larga semana en Puebla, México demostró que sabía cómo hacer las cosas, que incluso podíamos organizar el evento más grande y con más competidores que se había realizado hasta el momento. Pero además pasaron cosas muy interesantes para México. Un mundial anterior nuestro país había obtenido el peor resultado de la historia. 2 años después estaba obteniendo el segundo mejor resultado de una selección nacional en este evento. En Puebla el equipo mexicano no pudo superar a aquel mítico equipo de Oscar Mendiola en el 79, pero hicieron un gran papel. Fue un mundial especialmente malo para el equipo femenino.
Un equipo en donde había estrellas olímpicas como María Espinosa o Yaneta Alegría. Solo una joven, Briseida Costa, logró llegar a la final, aunque no pudo ganarla. Por el lado de los hombres, Damián Villa repetía una medalla mundial, esta vez de bronce. Abel Mendoza y René Lizárraga perdieron sus finales. Sin embargo, fue la categoría de menos de 74 kilogramos donde un hombre del estado de Jalisco se empezó a abrir camino a paso firme por la complicadísima gráfica que supone ese peso a nivel mundial, ganándole al coreano en semifinales y llegando a la final contra un ruso que buscaba ganar la primera medalla de oro para aquel país, cuyo nivel había venido ascendiendo como la espuma. Primer round, pierde México 1-0, segundo round, pierde México 1-0, tercer round, punto de México, falta menos de un minuto, hay un intercambio, giro recto al peto del ruso, México logra dar la vuelta, Rusia reclama una patada a la cara, pierde la tarjeta. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, se levanta un juez y pide un video replay, una escena muy, pero muy poco común. El combate ya ha terminado. Revisan los videos, la patada del ruso pasa cerca, pero no toca. México es campeón del mundo otra vez. Se cae el estadio. 34 años para que esta escena se repitiera, para ver a un hombre subir a lo más alto del podio. 27 finales mundiales había peleado México a lo largo de su historia hasta ese momento y solo se habían ganado 3. Las estadísticas estaban radicalmente en contra. Pero la esperanza de miles de mexicanos estaba a su vez en contra de toda estadística. Fue Uriel Adriano quien demostró que la época en la que los hombres también podían sacar la casta por el equipo todavía seguía vigente. Y demostró que en suelo nacional los mexicanos adquieren superpoderes. Muchos en el equipo de Guadalajara 2022 eran niños cuando esto ocurrió. Algunos presenciaron esto en vivo. Casi me atrevo a asegurar que sin este ejemplo varias de las medallas en este último mundial no hubieran ocurrido. Es por eso que Uriel ocupa este lugar en el top. Número 3. 2022 fue un mal año para México en lo general. Claro, hasta antes del mundial. Sin embargo, fue uno de los mejores años para Daniela Sousa en lo particular. Llegado el mes de noviembre, muchos considerábamos a Sousa como el activo más importante del equipo en ese momento. Quizá la única esperanza real de medalla que muchos nos atrevimos a decir en voz alta, y no era para menos. Daniela había tenido ya una carrera prodigiosa dentro de la región, pero fue hasta ese año 2022 que empezó a despegar en las arenas mundiales. En Guadalajara tuvo una competencia nada fácil, dejando en cuartos de final a una israelita olímpica y enfrentando en la siguiente ronda a una de las mejores atletas que han pisado este planeta, Panipak Wongpatanakit, de Tailandia. El oro mundial de Daniela sin duda la hizo eterna, pero el triunfo en contra de esta tailandesa es la que la convertirá en leyenda. Faltando segundos para terminar el combate y cuando todo parecía perdido, solo había una patada en el extenso repertorio de patadas en taekwondo que podía sacarla adelante. Y fue justo lo que hizo. La tenacidad con la que Daniela ganó esa pelea, a pesar de no ser la final, es la diferencia entre tener como mantra el pelear hasta el final y realmente aplicarlo. Algún día, alguien cuya carrera va empezando y que vio esa pelea va a llegar a selección nacional, quizá incluso gane una medalla mundial y va a decir, vi a Daniela. Su final contra China, al igual que la de Leslie contra Serbia, en ese momento tampoco sabíamos, pero iba a contar el doble para el medallero general al terminar el evento. Número 2. Si en el escaño anterior del top pronosticamos una leyenda naciente, aquí nos vamos de frente y de manera directa con una leyenda viviente. María Espinosa es alguien que en este medio no necesita presentación. Durante su carrera lo ganó todo. Y ganarlo todo incluye hazañas como el Mundial y los Juegos Olímpicos. María lo hizo.
En 2005, cuando era una novata en el equipo de adultos, María logró colarse a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Madrid. Pero fue en 2007 en Beijing cuando pudo concretar la proeza de subir a lo más alto del podium en este certamen. Esta medalla de oro es relevante para México porque fue con la que inició la leyenda. Fue en este preciso momento cuando María dejó de ser una promesa para convertirse ella misma en la encarnación del taekwondo mexicano. Después de ahí se volvió imposible que alguien mencionara a México en el medio sin pensar en María. Unos meses antes de Beijing, la selección nacional estuvo en Corea y durante un encuentro amistoso con el equipo de Samsung, conocimos a la coreana que pelearía la final contra María en el Mundial de China. Una de las mejores competidoras que ha dado nuestro país, así la definían sus entrenadores. Y decir eso en Corea son palabras mayores. El oro mundial de María no lo consiguió en México. Lo hizo en un país asiático, ganándole a una de las mejores competidoras coreanas de todos los tiempos en la final. Todavía sin petos electrónicos. Fue hasta ese momento el resultado más importante de ella y de nuevo el que dio inicio a la leyenda que es hoy. México nunca ha ganado una medalla de oro en 2 mundiales de manera consecutiva, excepto esta. Literalmente pasan años para que la hazaña se repita. Por si pensaban que conocían todos los récords de María Espinosa, este es otro de ellos. María es la reina. Quizá es quien a más taekwondoines mexicanos ha inspirado en los más de 20 años de carrera que tuvo. Yo me incluyo dentro del club. Sin embargo, hay una medalla que considero todavía más importante. Número 1. ¿Quién puede estar por encima de una leyenda de la talla de María Espinosa? Los entendidos ya saben cuál es la medalla que falta. Tuvimos una campeona del mundo antes de María. Ciertamente es posible que este sea el oro mundial menos conocido de México, por varias razones. Se consiguió en una época donde las redes sociales todavía no tenían la fuerza que tienen hoy. Medios como Más Taekwondo todavía no existían de la forma en la que los conocemos, pero lo más importante es que creo que el brillo de una figura como María Espinosa logró opacar incluso un poco la historia. El oro mundial del que estamos hablando parece que fue hace tanto tiempo que incluso cuesta trabajo conseguir imágenes en buena calidad de aquel momento. Edna Giselle Díaz Acevedo no era una favorita para obtener un resultado en el 2005, igual que Oscar Mendiola en el 79. Ni siquiera dentro del mismo equipo nacional se esperaba gran cosa de ella, pero como Carlos Sansores ahorita en el 2022 se fue abriendo paso por la gráfica de manera contundente y reiterada. Personalmente no recuerdo una pelea que se le haya complicado o que haya sido espectacular como la semifinal de Daniela Souza. No, ella entró al área a hacer el taekwondo que sabía hacer. Un taekwondo que, como dije, no era espectacular ni complicado, pero sí efectivo. Tan efectivo que logró desmantelar una racha de un cuarto de siglo sin que México obtuviera una medalla de oro. Si usted es entendido del taekwondo mexicano y puede hacer una lista de los 10 mejores competidores de todos los tiempos, seguramente la mayoría caerá dentro de esos 26 años entre Oscar Mendiola y Edna Díaz. Gente como Víctor Estrada, Iridia Salazar, Manuel Ramírez, Mónica Torres, William de Jesús y un montón de nombres más compitieron dentro de este espacio de tiempo y ninguno, con toda su grandeza, logró romper la maldición de Oscar Mendiola. No es de a gratis que este logro sea el más idealizado por los taekwondoines mexicanos. Fue una atleta discreta, casi desconocida, incluso hasta nuestros días, la que vino a demostrarnos que el taekwondo mexicano sí es capaz de ganar oros mundiales, que no se necesita un renombre para conseguir el título, solamente constancia, como María, Uriel y Leslie, creer en uno mismo como Oscar Mendiola. No se necesita pelear espectacularmente, ya lo vimos con Sansores, pero sí se necesitan, como decimos vulgarmente en mi país, huevos, como nos lo mostró Daniela Souza. La medalla de Edna es un resumen y una combinación de todas las medallas de oro que México ha obtenido.
y estoy seguro que no me equivoco al decir que sin ella probablemente el oro mundial seguiría siendo un resultado idealizado e imposible de alcanzar. La misma María dijo que fue gracias a Edna que ella se dio cuenta de que sí se podía. Un oro mundial que vino a romper todos los paradigmas habidos hasta el momento, un título mundial conseguido en un país extranjero. Es por eso que la medalla de Edna Díaz en Madrid 2005 ocupa el primer lugar en este top como el más relevante de los oros mundiales mexicanos. Si te gustó este top, por favor, regálame un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Estaré subiendo videos así todos los viernes, así que corre la voz y muchas gracias por acompañarme en esta aventura.